Bien, ahora sí, vamos a compartir la pantalla de exposición. Algo de esto, como yo les decía, vimos porque ya lo habíamos visto en la clase que yo quería adelantar un poquito de tiempo sin saber que tenía esta clase, así que toda esta primera parte la vamos a pasar rápido porque ya lo vimos. Igual le va a quedar grabado. Bueno, es la unidad 9, es la unidad de exposición, es cuando nosotros comunicamos a los terceros, como yo le decía el otro día, estuvimos aprendiendo los ingredientes de la torta. Ahora vamos a mostrar, a ver cómo queda la torta mostrada, cómo queda la torta terminada y se la vamos a mostrar a la gente que la quiera ver. Esta exposición se hace en función o a través de los informes contables, que son los estados contables, también llamados comúnmente balances. Bien. Todo esto, bueno, que lo decía, el medio utilizado para los informes contables son los estados contables, y esta etapa es en la elaboración y puesta a disposición de los usuarios, de los usuarios externos al ente, de la información sobre la composición y evolución del patrimonio neto. Esto es la información mínima que debe contener. Recuerden que esto ya lo vimos, por eso voy un poquito más rápido. Situación patrimonial a una fecha determinada, evolución de ese patrimonio durante un periodo. El periodo acá siempre vamos a hablar del ejercicio. Acá vamos a empezar a dar algunas precisiones. Situación patrimonial a una fecha determinada, esto es al cierre del ejercicio. Es decir, si estamos en un ejercicio anual calendario que va del 1 de enero al 31 de diciembre, vamos a mostrar cuál es el activo, el pasivo y el patrimonio neto, es la situación patrimonial, al 31 de diciembre. Es una foto a esa fecha. La evolución del patrimonio, cómo evolucionó durante el patrimonio durante el periodo, esto es durante el ejercicio, es decir, cuál era el patrimonio neto al 1 de enero y cuál fue al 31 de diciembre, cómo varió, cuánto era al inicio, cuánto era al cierre y cómo varió, por qué varió. Bueno, una de las causas, ustedes saben, que por las cuales varía el patrimonio es por el resultado, por eso ahí dice, incluyendo las causas del resultado atribuible al mismo. ¿Cuál fue el resultado del ejercicio? La evolución de la situación financiera en dicho periodo, o digamos, en ese mismo ejercicio, bueno, y después en general cualquier otro hecho que ayude a la evaluación por parte de inversores, acreedores, fisco, etc. Los estados contables son 4: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de variaciones de recursos financieros, también llamado estado de flujo de efectivo. Vamos a hablar básicamente sobre estos 3, sobre el último, yo le voy a hablar de los 4, pero básicamente los 2 fundamentales son estos 2 primeros para rendir el coloquio. Sobre estos 2 vamos a ver algunas poquitas cosas, y sobre este último, sobre todo, con que sepan algo de lo que yo le voy a decir, es suficiente. Estos estados contables contienen información complementaria, que son las notas y anexos, pero nunca se deben olvidar que las notas y anexos, si bien es información complementaria a los 4 estados, forman parte integrante de los estados contables. Es decir, que cuando ustedes le pregunten, ¿cuáles son los estados contables? Bien, los estados contables son el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución, el estado de variación y las notas y anexos. No es que las notas y anexos, por ser información complementaria, no integren los estados contables. Integran los estados contables, si bien obviamente no es un estado contable propiamente dicho. Cualquier cosa, por favor, pregúntenme. Tenemos las normas contables, es decir, cuáles son los estados contables básicos. La resolución técnica de la Federación, la FAPSE, que es llamada la RT8, considera a los 4 estados contables como básicos. Es decir que a los 4 estados contables que yo les mencioné, la RT8 dice, son estados básicos estos 4 estados contables. Y incluye, perdón, una novedad para el momento, esto tendrá unos 20 años, no creo que tenga mucho más, o menos también, donde la información debe ser presentada en forma comparativa con el año anterior. Es decir, ya lo vamos a ver en un ejemplo, todo se presenta a 2 columnas, es decir, en una columna toda la información correspondiente, si el ejercicio fuera 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, es toda la información al 31 de diciembre del 2020, pero también información al 31 de diciembre del 2019. Es decir, en el mismo estado contable debe estar la información comparativa con el año anterior.
En cuanto a la ley, en cuanto a la parte legal, la ley 19.550 establece como obligatorios al estado de situación patrimonial y al estado de resultados. Es decir, que según la ley, estos dos estados son los obligatorios. Al tercero, al estado de evolución del patrimonio neto, lo considera como estadio complementario, como un estado complementario. Y al estado de flujo efectivo de variación de recursos financieros directamente no lo nombra. Hay que tener en cuenta, yo se lo dije en la clase anterior, la ley tiene 50 años, tendrá por lo menos. Yo estudié con esta ley, así que y me recibí en el 80, me recibí hace 40 años, así que esta ley, no sé de qué año, no recuerdo de qué año será, pero es vieja. Con lo cual, obviamente que el estado de flujo efectivo no lo menciona porque como que no se conocía en ese momento. Acá hay una diferencia entre las normas técnicas y las normas legales, porque ya ven que las normas legales solamente obliga a estos dos estados, el estado de situación patrimonial y el estado de resultado, y al estado de evolución del patrimonio neto lo considera como complementario. Sin embargo, la FAPSE, que es la organización técnica, considera a los 4 estados contables como básicos. De hecho, en la práctica, ustedes cuando vean un balance, van a ver un balance con los 4 estados contables. No le va a faltar ninguno, a pesar de que la ley no lo obliga, porque como las normas profesionales así lo requieren, no hay contador que pueda firmar un balance que le falte un estado. Entonces, hoy en la práctica, los 4 estados contables son los que se presentan para los terceros. Estas normas profesionales nos obligan a nosotros, a los profesionales, a cumplirlas, son, en cuanto a exposición, son 3. La RT8, que es la que recién vimos, que establece normas generales de exposición. Habla de generalidad, no personaliza, digamos, no trata nada en forma particular, depende del tipo de ente que sea. La RT8 habla de normas generales de exposición para cualquier tipo de ente, no importa cuál sea el tipo de ente. La RT9 habla de normas particulares de exposición ya para entes de tipo comercial, industrial o de servicios. Cualquier empresa que ustedes conozcan, una sociedad anónima, cualquier empresa de ropa, una carnicería, un supermercado, tiene que cumplir con la RT9. Y si el ente fuera un ente sin fines de lucro, una asociación civil, un club, una biblioteca, una ONG, tiene que cumplir con la RT11. Es decir, si estamos hablando de una empresa, hay que cumplir con la RT8, que son las normas generales, y la RT9, que son las normas particulares para este tipo de ente. Si estamos en un club, tiene que cumplir con la RT8, que son las normas generales, y con la RT11, que son las normas particulares para entes sin fines de lucro. Esto también se lo dije el otro día, la RT8, que establece lo que es las normas generales, va de lo general a lo particular. Es decir, todos los estados, ahora cuando los vamos a ver, presentan la información en forma sintética. Digamos, como que vemos, yo lo que siempre digo, vemos el bosque. Veo un estado de situación patrimonial y voy a ver el bosque en forma sintética. Si quiero profundizar en alguno de los distintos rubros o en algún punto en particular, entonces voy a la información complementaria que vimos anteriormente, ya cuando arrancamos, acá son las notas y anexos. Es decir, estoy viendo el estado de situación patrimonial, por ejemplo. El estado de situación patrimonial, como ustedes se imaginan, es activo igual pasivo más patrimonio neto. Esa va a ser la situación patrimonial. Tomo el activo, voy a ver el activo en forma general, muy genérica, muy global. Quiero profundizar en algún rubro, digo, a ver, quiero ver los bienes de uso, específicamente cómo están conformados, entonces voy a la nota complementaria que va a tener los bienes de uso en ese punto. Es decir, que lo que establece el AR8 es esto, que va de la norma de forma general a lo particular. Yo miro el estado de situación patrimonial y voy a ver en forma sintética o muy global cómo está conformado el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Quiero ver algún detalle de algunos de los distintos rubros que están dentro del activo, pasivo o patrimonio neto, entonces voy a las notas y anexos, que es la información complementaria, en donde ahí sí voy a tener un grado mayor de detalle que no está incluido en el estado general.
Es decir, en el propio cuerpo los estados contables se muestra la información de manera sintética, global, resumida, como usted lo quiera llamar. Y en las notas y anexos se expone con un mayor grado de detalle. Después lo vamos a ver, no sé si más adelante, quizás no, las notas son literales, narrativas, y los anexos son numéricos. Ya tengo algún ejemplo para ver, pero yo en una nota, por ejemplo, puedo decir, en una nota del rubro bienes de cambio, puedo decir que qué sistema de inventario lleva la empresa y cuál es el método de costeo. Entonces puedo decir, bueno, la empresa lleva o adoptó el sistema de inventario permanente y el método de costeo primero entrado, primero salida. Eso podría ser una ¿Esa nota. es la única diferencia entre anexo y notas o hay alguna otra más diferencia? No, en forma general, las notas son narrativas y los anexos son numéricos, son cuadros. Los anexos son cuadros. Tengo un cuadro para mostrarle de un anexo, de un anexo en particular, que es el anexo de bienes de uso. Eso es en general. No sé quién me preguntó, porque no alcancé a ver. Así, no me Yo, gusta. Rocío. Rocío, eso es así, en las notas generalmente yo doy criterios, damos criterio de evaluación, por ejemplo, se puede dar en el rubro crédito, decir la empresa adoptó el método objetivo para el cálculo de la previsión, en los bienes de uso también puedo decir el método de depreciaciones de línea recta. ¿Me entendés? Si explico distintas cosas que son narrativas. También se habla de la composición de los rubros. Pues digo, bueno, tengo el rubro caja y bancos. Entonces, ustedes vamos a ver que si vemos el rubro caja y bancos, vamos a ver que... Esperen, voy a adelantarme un segundito. Eh, vamos acá. Ven que me puse los anteojos, ¿no? Ay, no puedo minimizar. Fíjense. No, esperen. No estoy compartiendo, ¿no? Acá. No, profe. No, no, acá. Fíjense, ahora lo vamos a ver, este es un estado de situación patrimonial. Fíjense, ¿ves lo que es un estado de situación patrimonial? Muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Fíjense que yo siempre digo, bueno, acá como que hay una igualdad, acá hubiera un signo igual, que obviamente que no se pone, donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto es un estado de situación patrimonial. Y es lo que acá ven que yo les digo, esas dos columnas. Acá hay un ejemplo del 31 de diciembre del 2019, obviamente el 2018 está, pues no tenemos los datos. Yo le digo, caja y bancos. Caja y banco tengo 3.900 pesos. Si yo quiero ir a un detalle, voy a la nota 1, donde está explicado cómo está caja y banco. Y la nota 1, en este caso, es narrativa y diga, bueno, también habla de la composición, cómo está compuesto el rubro. ¿Cómo está compuesto caja y bancos? Bueno, caja y banco, voy acá a la nota 1, el rubro se compone por caja 700 pesos, Banco Nación, cuenta corriente 3.200. Son los 3.900 pesos que se muestran acá. ¿Me entienden? ¿Le queda un poquito más claro? Digamos, esto lo vamos a volver a ver, ¿eh? Esto es un ejemplo práctico que yo traje. Entonces, para que ustedes vean cómo es después la forma de estos estados. Entonces, en el propio cuerpo de los estados se muestra la información de manera sintética y en las notas y anexos se pone con un mayor grado de detalle. Creo que hasta acá habíamos llegado otro día. Vamos a ver el estado de situación patrimonial, también conocido como balance general. Pero el estado, en realidad en la jerga general, al balance, cuando uno habla de la información contable, se habla como de balance. Dice, ¿tiene el balance de la empresa? Bueno, el balance de la empresa son estos 4 estados contables. Bien, este estado de situación patrimonial está en el artículo 63 de la ley 19.550 y en los capítulos 3 de las RT 8, 9 y 11. Digamos, en la RT 8, en el capítulo 3, está toda la norma general del estado de situación patrimonial. En la RT 9 está el estado de situación patrimonial para las empresas con fines de lucro, y en la RT 11 está el estado de situación patrimonial para los entes sin fines de lucro. En cada uno de estos capítulos coincide que está en el capítulo 3 de la RT8, de la RT9 y de la RT11, en el artículo 63 de la ley 19.550.
Para lo que van a dar, tanto sea el coloquio como el examen final cuando lo den, a partir de agosto o el año que viene, cuando ustedes se presenten a rendir el examen final, al menos yo pretendo que hayan leído lo de la ley 19.550, que es más corto, es más literal, es más fácil. El artículo 63, en este caso, la ley 19.550, lo googlean, lo tienen gratis, porque lo consiguen, y son 20 renglones. No es más, como para tener una idea de lo que dice la ley. Las ERT no es necesario ahora, hay una materia que es contabilidad 3, debe ser, en la cual habla de exposición. Bien, el estado de situación patrimonial, ¿qué dice? Expone a una fecha determinada el activo, el pasivo y el patrimonio neto del ente. Se lo considera un estado estático, es como una foto, porque yo, como les decía, al 31 de diciembre del 2020, este era el estado de situación patrimonial. Un día antes, un día después cambió, porque cambió caja, cambió algo cambió, es decir, no es igual. Por eso es como una foto a esa fecha al cierre del ejercicio. Bien, ¿cómo se prepara un estado de situación patrimonial? ¿Qué debo tener en cuenta para preparar el estado de situación patrimonial? Bien, estos son 6 o 7 puntos que los voy a ir detallando. Primero, los activos y pasivos los tengo que clasificar en corrientes y no corrientes. Ya a esta altura considero que no tengo que decir qué es un activo corriente, qué es un pasivo corriente o no corriente, con lo cual los clasifico en corrientes y no corrientes, tanto sea los activos o pasivos, con lo cual me quedan 4 grupos. Me quedan activos corrientes, activos no corrientes, y pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Primero se van a exponer los corrientes y luego los no corrientes. Es decir, tomo el activo, primero pongo los activos corrientes y abajo pongo los activos no corrientes. Tomo el pasivo del otro lado, primero pongo los pasivos corrientes y luego los pasivos no corrientes. Los activos corrientes y no corrientes se ordenarán en función decreciente según su liquidez, es decir, primero los más líquidos y luego los menos líquidos. Acá recuerden que liquidez es sinónimo de ser corriente, es decir, ¿cuál es el activo más líquido de todo? Caja y bancos, porque ya es efectivo, es decir, desde los más líquidos hasta los menos líquidos. Igualmente esto dice la norma, ya hay un orden preestablecido, ahora lo vamos a ver, es decir, que ya está el orden preestablecido y obviamente que caja y bancos empiezan a ser, es el primer activo que nosotros vamos a ver, porque empezamos por el activo corriente y dentro de los activos corrientes con el más líquido de todo, y el más líquido de todo es caja y banco porque ya es efectivo. Y así sucesivamente, y vamos a terminar en bienes de uso y activos intangibles, que son los menos líquidos, los menos corrientes. Chicos, si tienen alguna duda, por favor, párenme si hay algo que no entiendan, ¿eh? Entonces, primero clasifico en activos corriente y no corriente, pasivo corriente y no corriente, expongo primero los corrientes y luego los no corrientes. Y dentro de cada uno de estos grupos, los activos primero van en función decreciente de su liquidez, primero van los más corrientes y después los menos corrientes, dentro de cada uno de ellos. Yo hablaba en el activo. En el pasivo se expondrán primero las obligaciones ciertas y luego las inciertas. Recuerden que teníamos pasivos ciertos y pasivos inciertos. Los pasivos inciertos son las previsiones de pasivo. Bueno, primero van todas las obligaciones ciertas y luego las obligaciones inciertas. Y las obligaciones ciertas, que son todas las deudas, los pasivos comunes que hemos visto durante todo el año, se ordenan según su tipo, en deudas comerciales, financieras, fiscales y previsionales. Bueno, creo que no hay demasiada duda de cuáles son cada una. Las comerciales son proveedores, documentos a pagar; las financieras, préstamos a pagar, intereses a pagar; las fiscales son cualquier impuesto a pagar; y las previsionales, las que surgen de la relación con los empleados. Y esto es importante. Estamos hablando del estado de situación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio neto. El patrimonio neto dentro de este estado de situación patrimonial se expone en una sola línea, sin ningún tipo de apertura. Es decir que, a diferencia del activo y del pasivo, donde yo el activo, fíjense que acá voy a poner activo, activo corriente, activo no corriente; dentro de activo pondré
caja y banco, bienes de cambio, inversiones, bienes de uso. Si voy a ir separando los distintos tipos de activos y los pasivos, voy a ir separando los distintos tipos de pasivos, el patrimonio neto en el estado de situación patrimonial se expone en una sola línea. Es decir, voy a decir patrimonio neto total, tantos pesos. No voy a separar lo que es ni capital, ni resultados acumulados, ni reservas, ni prima de emisión, todas las cosas que digo patrimonio neto, acá no va nada, directamente en una sola línea. Después les voy a explicar por qué es así, ya mismo ustedes se van a dar cuenta. Entonces, el patrimonio neto dentro del estado de situación patrimonial se expone en una sola línea, sin ningún tipo de apertura, sin ningún tipo de detalle. Las cuentas regularizadoras, como por ejemplo, yo le doy algunos ejemplos acá, depreciaciones acumuladas, previsiones del activo, intereses no devengados, ya sea de documentos a pagar como documentos a cobrar, no se van a exponer de manera directa. No voy a ver una cuenta expuesta que es una regularizadora, sino que se deducen directamente de sus cuentas respectivas, de la cuenta a la cual está regularizado. Por ejemplo, depreciaciones acumuladas de rodados va a ir restada de rodados. Si tuviéramos, ejemplo, un rodado por 100.000 pesos y una depreciación acumulada de 10, lo que voy a exponer es rodados por 90.000. ¿Está claro? Es decir, expongo la cuenta no regularizada, la cuenta principal por su valor neto. Después vamos a ver que en las notas y anexos vamos a hacer el detalle. Pero en el cuerpo del estado de situación patrimonial, las cuentas regularizadoras van directamente restadas de la cuenta a la cual regularizan. No se exponen de manera directa. Profe, ¿Sí? no entendí este. No sé si me lo voy a explicar. ¿Este punto? Sí, yo tampoco, profe. Sí. Bien, bien. Entonces, tenemos cuenta que son regularizadoras. Son todas las PASA o la PPSD, ¿no? La patrimonial del activo con saldo acreedor o la patrimonial del pasivo con saldo deudor. Dentro de estas cuentas tenemos depreciaciones acumuladas de rodados, depreciaciones acumuladas de inmuebles, todas las depreciaciones acumuladas de los bienes de uso. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Bien. sí. Bien. Supongamos que yo tenga un solo bien de uso. No quiero abrir el ejemplo porque tengo más bienes de uso. Supongamos que tengamos un solo bien de uso. Esperen, vamos a hacer una cosa. Déjenme un segundito. Vamos a dejar de compartir. A ver si puedo abrir un... Bien. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, el Excel. Sí. Sí, el Excel. Bien, supongamos que tengamos dos cuentas de bienes de uso. Rodados, depreciaciones acumuladas de rodados. ¿Sí? Debe... A ver. A ver. Este es el mayor de la cuenta rodados y el mayor de la cuenta de depreciaciones acumuladas rodados. Acá en rodados tengo en el debe 100.000 pesos, es decir, tengo un rodado por 100.000 pesos, única operación, y tengo una depreciación acumulada por 10.000. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, En el estado de situación patrimonial vamos a tener caja y bancos, etcétera, etcétera. Que lo borré, caja y bancos. Bien, voy a tener los distintos rubros que van conformando bienes de cambio, todos los rubros, ¿no? Cuando llegamos a bienes de uso, ¿qué vamos a exponer acá en bienes de uso? Vamos a exponer 90.000 pesos. Son los 100 menos los 10.000. Eso es lo que quiere decir. Lo que quiero decir es, este tipo de cuentas
no se exponen en forma directa, sino que se exponen deduciendo de la cuenta a la cual regularizan. Entonces acá yo, en el estado de situación patrimonial, voy a tener bienes de uso por 90.000. No voy a ver en el estado de situación patrimonial una cuenta regularizadora. ¿Me siguen? Supongamos que acá tenemos clientes y acá tengamos previsión para incobrables. Supongamos que debe, bueno, supongamos que acá en clientes el saldo final sea de 130.000 pesos y tengamos una previsión para incobrable de 10.000. ¿Sí? Bien, y vamos acá, caja y bancos, acá vamos a poner créditos. Acá directamente en crédito voy a tener 120.000. No voy a, pongo directamente con el valor neto. Los 130.000 menos los 10.000 para incobrable. Y acá expongo los 100.000 de rodado menos los de 10.000 de depreciación acumulada. Las cuentas regularizadoras, que en estos dos casos son PASA, las dos, no se exponen en forma directa, sino van expuestas deduciéndolas de la cuenta a la cual regularizan. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿En el anexo vamos a tener la cuenta del mayor o no? ¿Perdón? En el anexo, ¿vamos a tener la cuenta esa que hiciste por clientes, previsiones de deudores incobrables? Esto seguramente yo lo voy a exponer en una nota. Cuando yo acá ponga crédito 120.000, voy a decir que el rubro se encuentra conformado por facturas por 130.000 y una previsión para incobrables de 10.000 que fue calculada por el método objetivo subjetivo. Está bien, gracias. Esto se parte, recuerden, lo vi el otro día, recuerden, ¿esto lo puedo cerrar, chicos? ¿Alguna duda sobre esto? No, yo no. Bien, recuerden que el otro día cuando hablamos de hoja de trabajo, que entra en el coloquio, dijimos que la hoja de trabajo tenía 3 funciones, o 3 objetivos. Una era el control de los errores y omisiones, o sea, el control aritmético y conceptual. El otro era la determinación del resultado del ejercicio, y el tercero era que servía de base para la exposición. Esta exposición nosotros, para trabajarla, partimos de las últimas 4 columnas de la hoja de trabajo, donde teníamos activo, pasivo, resultado negativo y resultado positivo. Entonces yo tengo que tomar la hoja de trabajo, lo vamos a ver ahora en un práctico que traje, la hoja de trabajo voy tomando todos los rubros, digo, bueno, tomo el activo, esto que tengo caja, tengo banco, tengo bienes de cambio, tengo previsión para deudores incobrables, entonces ahí va a ir restándola. ¿Puedo seguir? ¿Alguna duda? ¿Está aclarado más o menos? Sí, bien, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bien. Entonces, lo que quiero decir es, entonces de nuevo, las cuentas regularizadoras, por ejemplo las que vimos, no se exponen de manera directa, sino que se deducen de las cuentas respectivas. Es decir, se exponen por su valor neto las cuentas principales, lo que yo le decía, rodados menos depreciación acumulada de rodados, cuentas por cobrar menos previsiones para incobrables, documento a cobrar menos intereses no devengados, y todas las cuentas que son regularizadoras se deducen de la cuenta principal. Las partidas que no están directamente relacionadas deben mostrarse por separado. Por ejemplo, yo tengo un interés a cobrar y un interés a pagar, pero son distintos entes. Tengo un interés a cobrar a un cliente y un interés a pagar a un banco. O, por ejemplo, es un ejemplo, un interés a cobrarle a un cliente por un atraso y un interés a pagarle a un banco por un atraso que tuve en un préstamo. No lo puedo compensar. Son cuentas por separada. Una es de activo, el derecho que tengo a cobrarle a mi cliente el interés porque no me pagó, y el otro es un pasivo, la obligación que tengo con el banco de pagarle el interés porque no le pagué en término
un préstamo, por ejemplo. O si tengo, recuerden que en los bancos yo puedo tener un saldo acreedor, es decir, puedo tener una cuenta de banco con saldo acreedor porque retiré más plata que la que tenía por un acuerdo, entonces girar en descubierto, no sé si se acuerdan cuando vimos caja y banco, yo puedo girar en descubierto, entonces girar en descubierto, ¿qué significa? Que emito un cheque y saco plata del banco que no tengo, como que el banco me la presta. Entonces, si yo tengo 2 o 3 cuentas en distintos bancos, y en un banco tengo plata, y en el otro, o sea, tengo plata a favor, tengo plata depositada que es mía, y en la otra tengo un saldo acreedor, es decir, que le debo, no lo puedo compensar, no puedo decir, en un banco tengo 1.000 pesos y al otro le debo 300, entonces expongo bancos 700. No, porque son distintos bancos. En un banco tengo 1.000 y en el otro banco le debo 300, por lo tanto va a ir al pasivo. Esto es lo que significa esto. Las partidas, las cuentas que no están directamente relacionadas, no las puedo compensar, las tengo que mostrar por separado. El ejemplo que acá está, a ver qué dice, saldo de deudores y acreedores de cuenta corriente, distintos bancos, lo que le dije, e intereses sin cobrar y a pagar a distintos entes. Yo eso en la realidad, como en la realidad no los puedo compensar. Yo no le puedo decir al banco que le debo, no te voy a pagar porque en el otro banco tengo más plata. O no le puedo decir al que le debo intereses, no te los pago, o compensarlo porque a mí hay un cliente que me debe intereses. Como en la realidad eso no puede compensarse, en la contabilidad tampoco lo puedo compensar. No, lo tengo que mostrar por separado. Los activos y pasivos en moneda extranjera deben presentarse por separado, pero incluidos en los rubros a los cuales pertenecen. ¿Qué significa esto? Si yo tengo caja en caja tengo pesos y tengo dólares. Los dólares los valúa el valor de cotización que está en el cierre, toda la contabilidad, recuerdan, se registra en pesos. Obviamente voy a decir, en caja tengo un valor en pesos, tengo 20.000 pesos, pero resulta que tengo 10.000 pesos en pesos y 100 dólares, que supongamos que valga 100 pesos, entonces son 10.000 pesos. En realidad tengo 10.000 pesos en billetes de pesos argentinos y tengo 100 dólares. Cuando sumo, digo, tengo 20.000 pesos, pero tengo que aclararlo en una nota diciéndole el rubro caja se compone por 10.000 pesos en billete de moneda nacional más 100 dólares que a su valor de cotización de 100 pesos cada uno son 10.000. Es decir, lo incluyo dentro del rubro, pero lo tengo que mostrar en forma separada. Lo mismo si tengo créditos a cobrar en pesos o en moneda extranjera, o pasivos a cancelar en pesos o moneda extranjera. Lo sumo todo, lo pongo, digo, proveedores, tanto dinero, pero en la aclaración tengo que decir, de todo esto, tantos son en pesos y tantos son en dólares. Bueno, y después lo que le dije, que ya parte lo vieron, la información debe presentarse en 2 columnas, la primera con la información del ejercicio actual y la segunda con el ejercicio anterior. Bien. Para no mezclarle demasiado las cosas, vamos a ir a este ejemplo. Vamos a ver primero entonces el estado de situación patrimonial, el ejemplo, y después seguimos con el resto de los estados. Esto que yo les decía, esta hoja de trabajo que ustedes ven acá, es la misma hoja de trabajo que hicimos cuando hicimos hoja de trabajo. Cuando vimos hoja de trabajo, es el mismo ejemplo. Tomen el mismo ejemplo, recuerdan que teníamos un resultado de 60 y pico mil pesos, 67.300. Bueno, esta hoja de trabajo es exactamente la misma hoja de trabajo que vimos este día. Eso es lo que le decía, ¿ves? Trabajamos con estas últimas 4 columnas. El estado de situación patrimonial, como muestra el activo, el pasivo y el patrimonio neto, vamos a trabajar con estas 2 columnas. Yo tengo que ir diciendo cada una de estas columnitas, cada uno de estos numeritos que están acá, dónde tienen que ir en el estado de situación patrimonial. Acá yo ya tengo una ventaja, todo lo que están restando, que recuerdan que eran las regularizadoras, fíjense, intereses no devengados, documentos a cobrar, depreciaciones acumuladas rodados, depreciaciones acumuladas muebles y útiles, y por acá abajo, acá veo una de pasivo, intereses no devengados de préstamos a pagar, y acá había una previsión de deudores sin cobrar. Todas estas que están en negativo
son las cuentas regularizadoras que tienen que ir subsumidas, restadas de alguna de las cuentas, de la cuenta a la cual corresponde. Entonces yo le voy diciendo básicamente cómo lo fui armando. Hay cosas que le voy a aclarar que las supuse, porque no estaban en el práctico, que le aclaré que las supuse. Entonces digo, bueno, estado de situación patrimonial. Recuerden que 2 columnas, primero la del ejercicio actual, luego la del ejercicio anterior, abro el activo en corrientes y no corrientes, el pasivo en corriente y no corriente, el primero va el corriente, tanto sea el activo como el pasivo, y esto yo decía, fíjese, el patrimonio neto en una sola línea. Yo acá digo, patrimonio neto, 140.000 pesos. Es decir, no voy a decir más nada. En el estado de situación patrimonial, el patrimonio neto va en una sola línea. ¿Por qué es así? Porque el patrimonio neto tiene un estado propio, que es el tercero, vamos a ver, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces ahí lo vamos a explicar. Si yo quiero, como lector del balance, quiero ver, che, digo, ¿cómo se conforma el patrimonio neto? Voy al estado de evolución del patrimonio neto y ahí voy a tener cómo se conforman estos 140.000 pesos. Entonces digo, bueno, empecemos. Caja y bancos, nota 1, 3.900 pesos. Fíjense, yo voy acá a la hoja de trabajo, digo, bueno, caja y banco, si quiero, yo ya lo puedo pintar, como que ya lo vi. Estos dos rubros, tengo caja y Banco Nación, 700 y 3.200, entonces voy acá, son los 3.900 pesos. Y en la nota, digo, el rubro se compone por caja 700 pesos, Banco Nación por 3.200, total los 3.900 que están expuestos aquí. Luego sigo, cuentas por cobrar. Digo, bueno, a ver, vamos acá en este rubro, en este ejemplo no hay inversiones. Si hubiera habido inversiones, yo por ahí después le puedo mandar un ejemplo global. Si hay inversiones, es el rubro que sigue en el ordenamiento, después de caja y banco, sigue inversiones, porque recuerden que las inversiones corrientes eran acciones y títulos que cotizan en bolsa, entonces tiene una liquidez casi inmediata. Si yo digo, no tengo que hacer casi ningún esfuerzo para hacerme el efectivo. Voy a un agente de bolsa, digo, quiero vender las acciones y mañana tengo la plata. Con lo cual, cuando las inversiones son corrientes, son muy corrientes, son casi líquidas. Entonces van ubicadas después de caja y banco. En este ejemplo no teníamos inversiones. Entonces digo, bueno, cuentas por cobrar. Acá dice 40.000 pesos. Vamos a la hoja de trabajo, a ver cuáles pueden ser las cuentas por cobrar. Bueno, esta, fíjense, tengo documento a cobrar 18.000, tengo el interés no devengado de 2.000, tengo deudores por venta de 42.000, y por acá abajo veamos, mercadería de reventa no, rodado, depreciaciones, son todos bienes de uso. Y el otro activo que está relacionado son la previsión para deudores incobrables. Fíjense que estas 4 cuentas, 2 cuentas principales y 2 regularizadoras, son las que están dentro de... sí, 2 cuentas principales y 2 regularizadoras son las que están dentro del rubro cuentas por cobrar. Es documentos a cobrar, interés no devengado de documento a cobrar, deudores por ventas y la previsión para deudores incobrables que hemos creado acá por los... bien. Entonces, Profe, bueno, sí. Profe, eso se expondría, por seguir con los ejemplos distantes, de manera directa. Tipo, el deudores incobrables le restas ese saldo de 2.000 a deudores por Claro, venta y le expones como 40. claro, fíjate cómo está puesto acá. Cuentas Ok. a cobrar directamente 40.000 pesos. Y yo acá es donde, para mostrarle a ustedes algo distinto, creo que acá hice un supuesto. Nota 2. Acá yo les puse un asterisco, porque fíjense que cuentas por cobrar está acá en 40.000 y cuentas por cobrar está acá por 16.000. Yo acá hice un supuesto para mostrarle que obviamente que podemos tener rubros
que estén tanto como en el corriente como en el no corriente, como son las cuentas por cobrar. Si yo tengo cuentas por cobrar que se van a cobrar dentro del año y cuentas por cobrar que se van a cobrar con posterioridad al año, es un rubro que es compartido. Puede estar tanto dentro de los activos corrientes como dentro de los activos no corrientes. Cuando pasa esto, que tengo un rubro compartido entre lo corriente y lo no corriente, la nota es la misma. Fíjense que acá que es la nota 2 y acá es la nota 2. Si la nota es única para el rubro, entonces ¿yo qué digo? Nota 2. Y yo acá puse, la clasificación entre corriente y no corriente no surge del enunciado. Si ustedes van a ver el enunciado que vimos cuando hicimos esa hoja de trabajo, no surge. Suponemos que los deudores por venta debe ser, son corrientes y los documentos a cobrar son no corrientes. Es decir, yo supuse, como si hubiese estado en el enunciado, que los deudores por ventas 42.000 menos los 2.000 de su previsión son corrientes y los documentos a cobrar de 18 menos los intereses no devengados son no corrientes. Simplemente lo supuse para mostrarle esto. Entonces fíjense que pongo el rubro se compone por corriente, deudores por venta 42.000, previsión para incobrable 2.000, total 40, no corriente, documento a cobrar 18, intereses no devengados 2.000, total 16. Entonces hay 40 en el activo corriente y 16 en el activo no corriente. Pero venga acá, la cuenta, ustedes si van al Estado, este es el Estado. Si van al Estado, la cuenta de regularizadora no la van a encontrar expuesta en forma directa, ni acá, ni acá. ¿Dónde están expuestas? Acá, en estas notas que están acá. ¿Lo ven claro? No sé quién me había preguntado recién. Yo, profe Ramiro. ¿Está? Sí. ¿Está, Sí. Ramiro? Bien. Está. Y acá puse esto para que ustedes lean, si lo leen mañana pasado, che, ¿dónde sacó este que era corriente o no corriente? Es una suposición. Acá vamos a poner ventas. Las deudores por venta son corrientes y los documentos a cobrar no corrientes. Bien. Si nosotros seguimos con la hoja de trabajo, esto igual ahora yo ya lo voy a dejar de hacer, no lo voy a hacer más, lo voy a mostrar para que ustedes lo vean nomás, pero porque tienen un práctico. Luego siguen los bienes de cambio. Los bienes de cambio directamente son los 96.000 pesos que están acá, 96.000 pesos, nota 3. El rubro se compone de mercaderías de reventa. Acá yo pongo qué se trata, porque podrían ser materia prima, materiales, si fuera una industria. Acá el rubro se compone directamente por mercadería de reventa, el sistema de inventario es el periódico y el método de costeo PEPS. Esto creo que estaba en el enunciado. Que era periódico seguro, que era PEPS no me acuerdo, pero me parece que estaba en el enunciado. Si no está, lo puse como para poner algo. Bueno, y acá están los 96.000 ya marcados de acá. Bien. Luego tenemos, ¿qué nos queda? Todo esto son todos los bienes de uso. 30.000 de rodado, depreciación acumulada de 9.000. Oh, le cambié el tono a esto. Depreciación acumulada de 9.000. Muebles y útiles 4.000, depreciación acumulada de muebles y útiles 1.500 y terrenos 1.200. Fíjense que si yo sumo todo esto, esto suma 24.700, que es lo que yo debiera tener en el estado de situación patrimonial. 24.700 es, fíjense que acá hay involucradas 5 cuentas. ¿Cuáles son las cuentas? Rodados, muebles y útiles. Acá hay rodados, muebles y útiles, depreciación acumulada de rodados, depreciación acumulada de muebles y útiles y los terrenos. Los bienes de uso tienen un anexo. Generalmente, esto es por costumbre, en ningún lugar está escrito, las notas tienen los números arábigos y los anexos los números romanos. Pueden poner como quieran. Esto es por costumbre, porque en una
cuanto antes de la RT8 estaba la RT1, la RT1 traía un ejemplo específico de los estados, entonces ponía así las notas con números arábigos y los anexos con números romanos. Por costumbre se siguió haciendo así, pero en ningún lugar está escrito. Entonces digo, bueno, la ley, si ustedes van en el artículo 66, ahora cuando veamos información complementaria, está el artículo 66 de la ley 19.550, dice por qué cuestiones hay que hacer anexos. Ellos dicen, hay que hacer anexo por esto, por esto, por esto, por esto. Y hay que hacer un anexo por los bienes de uso. Entonces digo, bueno, ya vimos algunas notas, vamos a ver un anexo. Y el anexo de bienes de uso, el anexo de bienes de uso, ¿qué dice la ley? ¿Qué tenemos que mostrar? Los valores, tenemos que separar los valores netos de origen de las depreciaciones acumuladas. Tenemos que separarlas, dice ese artículo. ¿Y qué tenemos que poner? Tenemos que separar por los distintos tipos de bienes de uso, los distintos conceptos, inmuebles, muebles y útiles, maquinaria, rodados, computadora, lo que fuera, y poner cuánto teníamos al inicio, cuánto compramos, cuánto dimos de baja y cuánto es el valor al cierre, de los valores de origen. Y de las depreciaciones acumuladas, cuánto teníamos al inicio, cuánto se van con las bajas. Recuerden que si yo tengo una baja de bien de uso, repasen bien de uso si quieren, cuando tenía una baja de bien de uso, tengo que dar de baja la depreciación acumulada que tenía, la depreciación acumulada del ejercicio, el valor cierre y el valor neto. Bien. Fíjense que si yo voy a la hoja de trabajo, los bienes de los rodados, acá que tengo un saldo de 30.000 pesos. Para poder mostrarle un poquito de bienes de cómo funciona este anexo, yo acá le puse en rodados. En el rubro rodados se supone que durante el ejercicio se realizó una compra de 10.000, que no surge del enunciado. Es decir, significa que yo tenía 20.000 pesos al inicio del ejercicio, compramos un rodado en este ejercicio por 10.000, por lo tanto el valor al cierre es de 30.000, que es el valor al cierre que yo le estoy mostrando acá, de 30.000 pesos. Yo digo, al cierre tengo 30.000 pesos. Lo que pasa es que ahora estoy diciendo, bueno, de esos 30.000 pesos, supongo que 20.000, que son dos rodados, 20.000 los tenía y 10.000 lo compré, con lo cual 30.000. En el resto no digo nada, como si ya lo viniera de otros ejercicios anteriores, muebles y útiles 4.000, terrenos 1.200, yo voy acá y tengo muebles y útiles 4.000 y terrenos 1.200 acá, muebles y útiles 4.000, terrenos 1.200. Si voy muy rápido, por favor, dígame. Bueno, acá directamente sumé 20 más 10, 30, 4.000, y llegué a los 35.200 que tengo en bienes de uso en valores de orígenes. Depreciaciones acumuladas del ejercicio. Depreciaciones acumuladas del ejercicio, fíjense que tenía al inicio 6.000 y hicimos un ajuste al cierre del ejercicio de 3.000 en los rodados, por lo tanto son 9.000. Entonces voy al anexo de bienes de uso, digo en rodados, valor al inicio 6.000, del ejercicio 3.000, valor de cierre 9.000. ¿Y acá qué hago directamente? Los 30.000 menos los 9.000 de depreciaciones acumuladas, voy a mostrar en rodados un valor neto de 21.000 pesos, que es lo que yo le decía, es decir, se muestran por el valor neto. Valor del bien de origen, 30.000, menos depreciaciones acumuladas al cierre, 9.000, total 21. Voy a los muebles y útiles, tenía 4.000 pesos, menos 1.500 de depreciación, entonces digo, bueno, perdón, y la depreciación tenía 1.000 al origen, 500 pesos fue de este ejercicio, esto lo hicimos todo en la clase cuando hicimos bienes de uso, cuando hicimos esta hoja de trabajo, ¿no? Llegamos a un saldo final de 1.500, entonces en el anexo, que pongo valor del inicio 1.000, valor de depreciación del ejercicio 500, total 1.500, 4.000 menos 1.500 son 2.500. Y los terrenos, como obviamente no sufren depreciación, teníamos 1.200 al inicio, 1.200 al cierre, y 1.200
depreciación. Entonces se vuelcan acá con 0. 21.000 más 2.500 más 1.200 son los 24.700 pesos que mostramos acá. Entonces, acá vemos el bosque. Cuando vamos a ver este estado de situación patrimonial, decimos, en bienes de uso, esta empresa tiene 24.700 pesos. Si quisiera saber cómo están conformados los 24.700 pesos, voy acá al anexo de uso, de bienes de uso, y acá tengo cómo están conformados los 24.700 pesos. En honor a la brevedad, acá podría haber, puede ser que acá le estaría faltando, bienes de uso, yo puedo tener anexo 1 y nota 4 sería, porque creo que la 3 ya estaba acá, la 3 estaba acá. Nota 4, entonces yo ahí podría explicarle que los rodados son 2 camiones, o una camioneta y un camión, o una camioneta y un auto, es decir, qué tipo de rodados son y cuál es el método de depreciación que la empresa utilizó. Entonces, puede haber algún rubro que tenga nota y anexo. ¿Está claro? Más o menos. Van a tener un práctico, recuerden, el jueves sobre estados contables. Yo se los traje esto para no explicarle la teoría tan en el aire, sin que ustedes lo vean. ¿Más o menos lo ven? Sí, profe. ¿Sí? ¿En serio? Bien. Bueno, lo mismo, podríamos seguir. Deudas comerciales son 32.400. Entonces, creo que con el activo ya terminamos. A ver. El activo, fíjense que ya quedó todo marcadito. Entonces vamos a las deudas. Acá tenemos préstamos a pagar. ¿Dónde teníamos deudas? ¿Tenemos deuda por acá? Bueno. A ver qué deuda puse acá. Creo que puse solamente deudas comerciales, 22.400. Proveedores, 32.000. Gastos a pagar, 400 pesos. Son los 32.400 pesos, una apertura de cuenta. Y deudas financieras, préstamos a pagar por 10.000, menos acá hay un interés no devengado en la parte bueno, acá entonces, perdón, vamos a añadir estos tres. Son el préstamo, los proveedores, préstamo a pagar, menos el interés no devengado. Entonces, fíjense que por préstamos a pagar, por deuda financiera, mostramos un neto de 8.200 acá. 32.400 en proveedores, 8.200 en deuda financiera. Lo único que queda es de la hoja, para completar la hoja de trabajo, lo único que queda es el patrimonio neto, que debiera ser de 72.700. A ver, ¿cuánto me da acá? No, me faltó algo. Los gastos a pagar. No, me quedó... Ah, los gastos a pagar, estaban los gastos, Claro. yo los puse los gastos a pagar, ¿no? Estaban en la nota 4, sí. Estaban en la nota 4, sí, me olvidé de marcarlo acá. No, pero acá lo que me está faltando, obviamente, es qué hay de patrimonio neto. Estas dos, que son las que ya estaban, resultado no asignado a capital social, y obviamente que ahora el resultado del ejercicio. Si yo hago 8.700 más 64.000 más 67.300, llego a los 140.000 que están acá. Fíjense que acá está la cuenta. 64.000 más 8.700 más 140.000. Y ahí terminamos el estado de situación patrimonial. Es decir, del patrimonio neto acá no hay ni nota ni anexo porque directamente decimos según estado respectivo. Bien. ¿Seguimos? ¿O quieren Sí, que profe. vuelva algo para atrás? Perfecto.
Estado de resultados, también llamado estado de recursos y gastos. Generalmente, cuando es una empresa con fines de lucro, se lo conoce como estado de resultados, y generalmente cuando es una empresa sin fines de lucro, es de recursos y gastos. Bien, este estado suministra información sobre las causas que generaron el resultado del ente atribuible al periodo, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, la empresa obtuvo un resultado de X cantidad de dinero, de 100.000 pesos, acá eran 67.300, y bueno, lo que tenemos que decir es, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a la empresa que tuviera un resultado de 67.300 pesos, como es este ejemplo? Este estado se encuentra en el artículo 64, recuerden que el de situación patrimonial era en el 63, este en el 64 de la ley 19.550 y en los capítulos 4 de las RT 8, 9 y 11. Bueno, eso es lo que le dije hoy, no me acuerdo que estaba. En los entes con fines de lucro, en la RT 9 se denomina estado de resultados, y en los entes sin fines de lucro, en la RT 11 se llama estado de recursos y gastos. Es la ley. Para su preparación existen dos métodos teóricos. Vamos a ver que se usa uno solo, pero existen en teoría dos métodos. El de paso único y el de paso múltiples. El método de paso único es trabajarlo en dos columnas. Es decir, en una columna pongo todas las cuentas de resultado positivo y en otras columnas todas las cuentas de resultado negativo. Y la diferencia entre ambas columnas es el resultado del ejercicio. Este sería, por ejemplo, un modelo de paso único en el cual pongo en la primera columna todos los resultados positivos, ejemplo cualquiera, esto no está del ejemplo de la hoja de trabajo, venta, intereses ganados, alquiler ganado, y en la segunda columna los resultados negativos, costos, sueldo, papelería, bueno, todo lo que están, los gastos que están ahí. 130.000 pesos resultado positivo, 97.000 pesos resultado negativo, resultado del ejercicio 33.000. Este sería un ejemplo del método de paso único, que lo tienen que saber en teoría que existe, pero no es el que se utiliza en Argentina. El que utilizamos en Argentina es el de paso múltiple. ¿Por qué lo llamamos de paso múltiple? Porque vamos a ir obteniendo distintos subtotales que van a permitir tener un mejor análisis del motivo por el cual el ente tuvo ese resultado. Fíjense que cuando yo voy a analizar un balance de una empresa y digo, bueno, a ver qué resultado tuvo, y digo, voy a invertir en esta empresa, estoy siempre hablando del pasado. Entonces yo digo, bueno, no es lo mismo una empresa que tuvo un muy buen resultado porque recibió una donación, que una empresa que tuvo un buen resultado porque vendió mucho. Es decir, la donación, yo supongo que no sé si va a obtener todos los años una donación que le va a permitir obtener un buen resultado. Entonces, el de paso múltiple permite ir haciendo distintos análisis, distintos niveles de análisis que mejoran la información contable, sobre todo para el inversor. Este método, que es el de paso múltiple, que es el que utiliza, el que adopta la RT8 para el estado de resultados, también tiene pautas para su elaboración o pasos para su elaboración. Primero, todos los resultados los debemos clasificar en ordinarios y extraordinarios. Por las dudas que no se acuerdan, los ordinarios son aquellos que han acontecido de manera común, regular, y se espera que vuelvan a acontecer. Es decir, han ocurrido, ocurren y se espera que vuelvan a ocurrir. Fíjense que no estoy hablando de operativo o no operativo acá, ¿eh? Estoy diciendo ordinario, aquellos que se repiten de manera regular. Sin embargo, los extraordinarios son aquellos atípicos, son excepcionales. Prácticamente no han ocurrido y se espera que no vuelvan a ocurrir, o que si han ocurrido no vuelvan a ocurrir. Por eso son extraordinarios. Los extraordinarios son aquellos siniestros, robos, son todos aquellos que realmente son extraordinarios. Entonces, primero separamos en ordinarios y extraordinarios. Este sería un ejemplo de paso múltiple, donde decimos, bueno, primero que ponemos ingresos provenientes de la actividad principal. Si yo le digo, ¿cuál es la cuenta? La cuenta que me determina los ingresos provenientes de la actividad principal.
Ventas. Ventas, en el caso. Ventas. Ventas, generalmente, si fuera una empresa de servicios, sería servicio prestado. Ahí va la cuenta venta. Menos el costo incurrido para la obtención del mismo. ¿Cuál sería la cuenta? CMB. CMB, costo de mercadería vendida. Entonces, cuando veamos un ejemplo del estado de resultado, vamos a ver que es venta menos costo. A las ventas menos costo, eso es el resultado bruto. Entonces, ese es el resultado bruto. El resultado bruto, cuando digo, ¿cuál es el resultado bruto que tuvo una empresa? Es venta menos costo. Directamente son dos cuentas nada más. La venta menos el costo directo. Todo lo que yo imputé como costo. Ese es el resultado bruto. Luego le resto los resultados operativos. Fíjense que acá yo ya estoy hablando de resultados operativos. Aquellos resultados operativos serían aquellos, o gastos operativos, son aquellos que están relacionados con la actividad principal. Es decir, alquileres, sueldos, todas aquellas cuestiones que están relacionadas con la actividad principal. Clasificados por función, vamos a ver que los clasificamos en gasto de comercialización o gasto de venta y gasto de administración. Y también están los gastos financieros. A esto llegamos a un resultado que es el resultado operativo, es decir, venta menos costo, resultado bruto, menos todos los gastos operativos, llegamos a un igual que es el resultado operativo. Esto se supone que se va a repetir. Todo esto se supone que se va a repetir en mediana o aproximadamente, dependerá de cómo esté la empresa, cómo esté el país, se espera que se vuelva a repetir. Entonces, venta menos costo, resultado bruto, menos todos los gastos operativos, resultado operativo. Y luego, ¿qué ponemos? Todo aquello que no es operativo. Y la norma habla de tres cuestiones. Resultado de inversión, no me pregunten ahora, se lo puedo explicar, pero no tiene sentido, ni quiero que lo sepan ustedes ahora, lo van a ver después cuando vean análisis y resultados contables, por qué lo hacemos así. Es decir, la RT8 separa los resultados no operativos en resultados de inversiones permanentes en otros entes. Recuerden cuando vimos inversiones, era cuando comprábamos inversiones en acciones, cuando compramos acciones de otros entes que resultaban inversiones permanentes, que evaluamos a BPP. Bueno, ahí van el resultado de esas inversiones permanentes en otros entes. Resultados de actividades secundarias, por ejemplo, el alquiler de un galpón que tenemos vacío, el inmueble que está vacío, una actividad secundaria. Y resultados financieros y por tenencia son todos aquellos, bueno, intereses a cobrar, intereses a pagar. Fíjense que acá, acá le había puesto los signos, esto puede ser más, menos, porque estos resultados pueden ser positivos o negativos, ¿no? Acá habla de ingreso menos costos, siempre es negativo. Acá habla de menos gastos, siempre va a ser negativo. Acá, como habla del resultado de inversiones permanentes en otros entes, resultado de actividades secundarias o resultados financieros y por tenencia, todo eso puede ser positivo o negativo, puede haber perdido o ganado. Por lo tanto, por eso es más, menos, depende de lo cual sea el resultado. Y ahí llegamos a una igualdad, a un igual o un subtotal, que es resultado ordinario. Y luego le sumamos o restamos los resultados extraordinarios, lo mismo, acá podemos tener una donación, con lo cual sería un resultado positivo, o podemos tener un siniestro, con lo cual sería un resultado negativo, y llegamos al resultado del ejercicio. Entonces, este es el paso múltiple, y es el que nos permite, ir teniendo estos distintos subtotales para un mejor análisis de la información. Profe, ¿el resultado daría igual? O sea, paso único o múltiple. Sí, La sí, diferencia sí. solo es el análisis, pero da igual. Por supuesto. El resultado siempre va a ser igual. Igual el de paso único es un modelo teórico, no se utiliza en la Argentina. Se utiliza el de paso múltiple desde que tengo uso de razón. ¿Está? La pauta para su elaboración, bueno, se presentan dos columnas también. La primera con la cifra del ejercicio actual y la segunda con la del ejercicio anterior. Bien. Compartir. Vamos a ver ahora, dentro de este mismo ejemplo, el estado de resultados. Este sería el estado de resultados, con el mismo ejemplo que estuvimos viendo, desde el 1 de enero, fíjense que yo les decía
el estado de situación patrimonial es a una fecha dada, al 31 de diciembre del 2019, es una foto de lo que pasaba ese día y no otro. El estado de resultados es durante un periodo. Estado de resultados por ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Este estado de resultados, obviamente, que tenemos que llegar a un resultado de 67.300 pesos, que era el resultado que llegamos cuando vimos la hoja de trabajo. Entonces, si vamos a la hoja de trabajo, nos vamos a ir a las últimas dos columnas, donde hablábamos de resultados. Fíjense que resultados positivos teníamos dos. Ventas por 181.000 pesos. Y tenemos, no me acuerdo qué era la otra cuenta, alquileres ganados por 6.000 pesos. Bueno, fíjense que acá tenemos una que pertenece a la actividad y una que no. Entonces, estado de resultados, como yo le dije, empezamos. Ventas, 181.000 pesos. ¿Y qué le tenemos que restar? El costo. Costo de mercadería vendida, tenemos acá, por 88.000 pesos. Entonces ya nos queda tildada esta cuenta. Y la primera parte, que era llegar al resultado bruto, ya está. Es venta menos costo. Recuerdan, era el ingreso principal menos el costo de ese ingreso. Que ya dijimos que son las cuentas venta menos costo. Llegamos al resultado bruto. Después decíamos que teníamos acá los gastos operativos clasificados por función. Entonces acá hay un anexo para estos gastos. Ahí lo tengo el anexo, sí. El anexo le puse anexo 2, porque es el segundo anexo que estuvimos viendo, es donde vamos a clasificar cada uno de los gastos que tenemos aquí, cada uno de todos estos gastos que tenemos acá, vamos a clasificarlos si son financieros, de comercialización o venta o administración. Acá también yo supuse algunas cuestiones, por ejemplo, fíjense que sueldos y cargas sociales, vamos a tomar esta, sueldos y cargas sociales tenemos por 20.000 pesos, y yo acá en el anexo, para que ustedes vean cómo funciona esto, dije, bueno, sueldos y cargas sociales, se estimó que los sueldos se distribuyen entre los afectados a la venta y al personal administrativo. Perdón, no surge del enunciado. Es decir, yo supuse que eran 15.000 de ventas y 5.000 administrativos. Intereses perdidos, no hay dudas, vamos a ir por acá. Intereses perdidos, no hay duda que son financieros, hablamos de intereses. Comisiones y gasto bancario, 400, vamos a ver cómo lo pusimos acá, anexo de gastos. Comisiones y gastos bancarios, también lo pusimos en financieros. Gastos por servicios, supuse que eran gastos por servicios para la venta, entonces el anexo de gastos, acá gastos por servicios están dentro de ventas. Depreciación rodados y depreciación muebles y útiles, acá yo supuse que se supone que el rodado está afectado a la venta y los muebles y útiles a las oficinas, no surge el enunciado. Si supuse que el rodado está afectado a la distribución, estamos haciendo ahora el servicio de llevado a domicilio, está afectado a la venta y los muebles a las oficinas. Entonces, la depreciación de rodado la puse como ventas y los muebles y útiles como administrativos. Entonces vamos a ir acá, depreciación rodado, depreciación de muebles y útiles, va a ir como. Y los deudores incobrables, sin lugar a duda, lo puse como venta, porque obviamente que es de producto, un resultado negativo, producto de una venta. Entonces, así llegamos al que el anexo de gasto tenemos 24.800 en ventas, 5.500 en administrativos y 1.400 en financieros. Vamos al estado de resultado y vemos 24.800 en ventas, 5.500 en administrativos y 1.400 en financieros. Si hay alguien que quisiera ve este estado de resultado y dice, a ver, ¿cómo se conforman
los gastos de venta, va a ese anexo. Ahora le voy a decir algo sobre las ventas. Quiero terminar con la hoja de trabajo. Acá en la hoja de trabajo, claro, me había quedado que yo acá lo marqué. Alquileres ganados 6.000, esto es, recuerden cuando recién vimos en la hoja, en el archivo de Power, había ingresos por actividades secundarias. Entonces, esto resultaba acá. Otros ingresos y egresos, nota 6. ¿La tengo acá la nota 6? Bueno, no la tengo acá la nota 6. Acá en la nota 6 tendría que decir, ¿qué era esto? Alquileres. Tendrá que decir, bueno, que se compone, que estos ingresos se componen del producido del alquiler del inmueble ubicado en tal lugar, si quieren. Llegamos al resultado ordinario, que obviamente es el resultado operativo. En este caso, recuerdan que eran más o menos, es más los 6.000 pesos porque es positivo, 67.300. En este ejemplo no había nada, no había nada previsto, no había nada en el ejemplo como un resultado extraordinario. Entonces llegamos al resultado del ejercicio de 67.300 pesos. Bien. ¿Alguna duda antes que me vaya de acá? Ya me fui. No. Bien, entonces fíjense que... Esto para abajo. Esto yo le decía, donde yo acá puse los 6.000 pesos del alquiler, resultado de actividades secundarias, lo puse aquí, que era, y este que era más o menos, entonces, entonces, en este caso era más. Sí, me olvidé que esto lo quería decir. Vamos de vuelta al archivo de Excel. Acá, si hubiera empresas que tienen, por ejemplo, dos líneas de producción muy definidas y muy distintas, por ejemplo, una empresa que fabrique o que venda autos y que venda ropa. Puede haber un ente que tenga dos rubros totalmente distintos, que tenga una marca de ropa y que además venda, vamos a poner auto, electrodoméstico. Tiene Frávega y tiene, bueno, alguna casa de ropa, alguna marca de ropa. ¿Está? Acá podría decir ventas, nota 1, y dividir lo que proviene la venta de la casa de la línea de electrodomésticos y de la línea de ropa. Y lo mismo el costo. Acá se podría haber abierto en dos si es que tienen esto. O lo mismo pasa a veces cuando es una empresa que vende solo electrodomésticos o solo ropa, pero tiene sucursales. Tiene dos o tres sucursales. Bien, acá podríamos poner nota 1, tanto sucursal La Plata, tanto sucursal Bransen y tanto sucursal Florencio Varela, por decirle algo. Entonces separar en tres columnas, que las tres van a sumar los 181.000 pesos. Y lo mismo el costo de venta, separado en la sucursal Bransen, sucursal La Plata y sucursal Florencio Varela. Eso les quería decir, que cuando tienen o distintas líneas de producción o distintas sucursales, suele haber una apertura acá en las notas en ventas y costo. Bien. 11:22. ¿Quieren descansar 5 minutos? ¿10 minutos? Bueno, si quieren. ¿Queda mucho? Bueno, Queda un cachitín. A mí preferiría yo, si quieren descansar 10 minutitos aunque sea. Entonces sí. Bueno, No dale. me vaya. Bien. Bien, vimos los dos estados que más me interesan. Hay uno que me interesa un poquito menos y el último que me interesa casi nada. ¿Sí? Estado de situación patrimonial y estado de resultados tienen que saberlo en lo inmediato para este martes, que es lo que promocionan. En lo más inmediato, para los que aprobaron, para cuando vayan a rendir un final oral, que ahí no es seguro que se lo tomen, porque podemos tomarle cualquier otro tema.
pero en este coloquio versa solamente sobre esto. Así que estado de situación y estado de resultados, por favor, estudien la ley 19.550, artículos 63, 64, y ahora cuando lleguemos a la información complementaria, vamos a ver que el artículo 66, creo que es, habla de todo lo que es información complementaria. Eso tómense el trabajo de leerlo, más la clase que yo les doy, más otras todas cosas si ustedes quieren complementar. Estado de evolución del patrimonio neto. Recuerdan que nosotros decíamos que en el estado de situación, el patrimonio neto estaba en una sola línea, porque si alguien quería ver algo con mayor detenimiento, iba a este estado. Entonces, este estado informa la composición del patrimonio neto al inicio, al cierre y las causas que provocaban la variación. Es decir, que es cuánto tenía el inicio, cómo varió y cuánto tengo al cierre. Eso es lo que informa este estado de evolución. Este está normado como complementario en el artículo 64. El 64 era el que nombraban al estado de resultados, y después habla un final, dice cómo podrá presentarse como estado complementario el estado de evolución del patrimonio neto. Así que artículo 64 de la ley 19.550 y capítulos 5 de la RT 8, 9 y 11. Vamos a ver. Es decir, el patrimonio neto al inicio y al cierre es fácil, digamos, es los saldos de las cuentas del patrimonio neto al cierre del inicio. Antes que me olvide, en este estado intervienen solamente cuentas del patrimonio neto, no intervienen otra cuenta que no tengan esa naturaleza, es sola y exclusivamente las cuentas del patrimonio neto. Como habla de las causas, acá yo digo las causas que provocaron la variación, el patrimonio neto, ¿por qué puede variar? Aportes y retiro de capital, es decir, aumentos o disminuciones de capital, por las decisiones de la asamblea, por ejemplo, cuando distribuye dividendos, cuando crea reservas. Recuerden ustedes cuando vimos patrimonio neto, la asamblea puede tomar de los resultados acumulados y crear una reserva, distribuir dividendos en efectivo, en acciones, bueno, entonces eso modifica, aunque más no sea cualitativamente, puede ser que la cantidad del patrimonio neto no cambie, porque fíjense que si, supongamos, resultados acumulados de 10.000 y la asamblea decide reservar todos los 10.000, el patrimonio neto en su cantidad va a ser siendo el mismo, porque sacamos de una cuenta que es de patrimonio neto 10.000 para mandarlo a otra cuenta que es la de reserva, que también es de patrimonio neto 10.000, con lo cual la cantidad de la magnitud del patrimonio neto no va a cambiar, pero sí va a cambiar la calidad, es decir, cambia el patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto cambia, varía por aporte y retiro de capital, que ahí sí va a variar en su cantidad, va a aumentar o disminuir. Si hay aporte de capital, la cantidad del patrimonio neto va a aumentar, y si hay un retiro va a disminuir. Decisiones de la asamblea, que puede ser que queden igual o disminuyan si hay dividendos en efectivo. Y finalmente, por el resultado del ejercicio, que puede hacer aumentar el patrimonio neto si ese resultado es positivo, y disminuir el patrimonio neto si ese resultado es negativo. ¿Cómo se arma este estado? Tenemos que las distintas partidas integrantes del patrimonio neto, es decir, las distintas cuentas del patrimonio neto, tenemos que clasificarla en dos grandes grupos: aporte de los propietarios y resultados acumulados, es decir, en dos grandes columnas, si quieren llamarlo. Aportes propietarios y resultados acumulados. Dentro de aportes propietarios tenemos, por ejemplo, capital, prima de emisión, aportes irrevocables. Dentro de los resultados acumulados vamos a tener resultados no asignados, los distintos tipos de reservas. Es decir, bueno, esas son las grandes cuentas o las cuentas que integran estos dos grandes grupos. Y para cada una de estas cuentas que yo le hablé, capital, aportes irrevocables, prima de emisión, reserva legal, resultados no asignados, ¿qué tengo que poner? En filas, en renglones, perdón. El saldo inicial, las variaciones del periodo y el saldo al cierre. Por ejemplo, ahora vamos a ver el ejemplo. Tomo la cuenta capital, digo, ¿cuánto había el inicio? Tanto. ¿Hubo aumento de capital? Sí. Entonces, hubo un aumento de capital, entonces, ¿cuánto tengo al cierre? Tenía 100.000 al inicio, 10.000 de aporte, 110.000 al cierre. Bien, fíjense que esto es muy poquitito. Yo lo que necesito que ustedes sepan es esto.
básicamente, ¿esto en qué conforma básicamente o principalmente el estado de evolución del patrimonio neto? Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo no tengo casi nada para darles, porque no había nada en el enunciado, pero para que ustedes vean lo que es un estado de evolución, acá tengo estado de evolución del patrimonio neto. Acá. Fíjense que yo acá que tenía en la hoja de trabajo, tenía capital, 64.000, y tenía resultados no asignados de años anteriores, 8.700. Si quieren estas dos cuentas, vamos a ponerlas en un verdecito, son las cuentas que dentro del pasivo pertenecían al patrimonio neto. Entonces voy al estado de evolución del patrimonio neto, digo, bueno, fíjense que acá donde yo les digo, separo en dos grandes grupos, aporte a los propietarios y resultados acumulados. Y si bien acá hay todo cero, para que ustedes lo vean, aporte al propietario puse capital, prima de emisión, aportes irrevocables, y resultados acumulados le puse reserva reval, reserva contractual, reserva asamblearia y resultado no asignado, para que ustedes vean cómo es el estado. Estado de evolución del patrimonio neto al 31/12/19. Entonces, vamos a la hoja de trabajo, el capital era de 64.000 pesos y no cambió, entonces le pongo capital al inicio 64.000, total 64.000, es decir, total de aporte a los propietarios. No hubo variación sobre el ejercicio, entonces 64.000 al cierre, 64.000 al cierre. No había nada de resultados, de reservas. Teníamos al inicio 8.700 de resultados no asignados, que estaban acá, los 8.700, y agregamos el resultado del ejercicio de 67.300, que es una de las tres causas de variación del patrimonio neto que yo lo nombré. Por lo tanto, el total de los resultados no asignados, resultados acumulados, es de 76.000. 72.700 que teníamos al inicio, más los 100, más acá, 140.000 pesos, más los 67.300, hacen los 140.000 pesos que tenemos al cierre, que es lo que mostramos acá, en el estado de situación patrimonial. Si alguien quiere saber cómo está compuesto el patrimonio neto, va al estado de evolución del patrimonio neto, y acá tiene los 140.000 pesos. Lo van a ver mejor esto con el ejemplo práctico que vean con Mabel, porque va a tener mayores datos para acá. Yo construí este estado de evolución del patrimonio neto con los únicos dos datos que tenía, o tres, que era el capital, los resultados no asignados al inicio, y el resultado del ejercicio que surgió del práctico. ¿Alguna duda sobre esto antes que lo cierre? Entonces, dos grupos, aporte a los propietarios, resultados acumulados. Dentro de cada uno de los grupos, las distintas cuentas que integran a estos grupos. ¿Sí? Y después, renglones al inicio y variación durante el ejercicio, que acá de las tres tipos de variaciones, recuerdan que como variación vimos aumentos o disminución de capital, decisiones de la asamblea y el resultado del ejercicio. Así que acá pueden tener aumento o disminución de capital, puede ser que no haya habido. Si hubiera habido un aumento de capital, esto yo no lo voy a escribir, pero no lo voy a grabar para no confundirlo, pues si hubiera un aumento de capital, acá tendría que haber, por ejemplo, 10.000 pesos de aumento de capital. Si hubiera habido una distribución del resultado del ejercicio, acá asamblea, tendríamos que haber bajado de los 8.700 pesos y haber creado una reserva legal, contractual, es decir, distribuir dentro de lo que pudo haber hecho la asamblea. Así que acá en el medio faltaría si hubo aumento de disminución de capital y decisión de la asamblea. Y resultado del ejercicio es lo único que tenemos como dato para poder armar el estado de evolución del patrimonio neto de acuerdo al práctico que habíamos visto anteriormente. ¿Alguna duda? Yo sé que es todo muy rápido esto. Bien. Vamos a ir terminando.
Y finalmente, el estado de variación de recursos financieros, también llamado estado de flujo de efectivo, lo estoy dando porque está en el programa, pero en lo personal quiero que sepan solamente esto. El estado de variación de recursos financieros o estado de flujo efectivo informa la variación en el efectivo y sus equivalentes. Él habla de efectivo y sus equivalentes porque cuando hablamos de efectivo y sus equivalentes, por ejemplo, si yo tuviera títulos públicos, tuviera caja de ahorro, va todo sumado, va el rubro caja y bancos, pero también toma como equivalente efectivo los títulos públicos, las acciones con cotización, por lo que yo le dije que son casi efectivos. Pero podemos tomar como que informa la variación en la suma del efectivo. Entonces, ¿cómo varió ese efectivo? Creo que lo tengo en la filmina posterior. Ahora vamos a la filmina posterior. Este estado, recuerden, no está en la ley 19.550, no figura directamente, y se encuentra normado solamente en los capítulos 6 de las RT 8, 9 y 11. Por ahí lo único que me interesa que sepan. Este estado de efectivo Profe, tiene... ¿podrías volver un cachito a la otra filmina? Está, Perfecto, gracias. ¿sigo? Sí. Este estado tiene dos partes. En la primera parte muestra la variación del efectivo entre el inicio y el cierre. Yo le agrego siempre y sus equivalentes para que ustedes lo sepan, pero podemos hoy tomar como que variación del efectivo. Es decir, yo tenía efectivo 1.000 al inicio y tengo 500 o 2.000 al cierre. Es decir, bajó 500 o aumentó 1.500. Y en la segunda parte tengo que explicar por qué varió. Estoy hablando solamente del efectivo, por eso es un estado muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ustedes te lo van a ver en tercer año, creo. Porque yo digo, bueno, ¿por qué pudo haber variado el efectivo? ¿Cuál fue a ver, les pregunto a ustedes, la principal causa de aumento del efectivo, ¿cuál puede ser? Las ventas, ¿se contado? Las ventas. Las ventas, perfecto. Las ventas, ¿todas las ventas? No, No, las que nos paguen con efectivo. Claro, las ventas que hemos cobrado. Si yo hice un asiento que es clientes a ventas, el estado de variación de recursos financieros de flujo efectivo no se ve afectado para nada, porque yo hice cliente a ventas. Tengo que haber hecho caja a ventas para que varíe el efectivo. Es decir, lo primero yo tengo que ver, digo, bueno, las ventas, pero de las ventas son solamente las cobradas. Entonces, yo a todas las ventas que hice este año, le tengo que sacar aquellas ventas que no cobré. No le voy a despiolar a ustedes el día, después van a ver cómo se hace. Hay unas fórmulas para hacer esto. Yo tengo que tomar las ventas, pero solamente las ventas que cobré. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Y además, ¿por qué pudo haber entrado efectivo este ejercicio que esté relacionado con las ventas? ¿Intereses? No, que esté relacionado con las ventas. Le voy a dar una ayuda. Las ventas que yo no cobré este ejercicio, ¿cuándo las voy a cobrar? Se supone. El próximo. El próximo. Entonces, durante este ejercicio voy a cobrar las ventas que hice de contado más que Las anteriores. Las anteriores. Entonces, cuando yo hice cliente a ventas el año pasado, este año por ahí hago caja a clientes. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, estoy hablando acá de las primeras, actividades operativas. Estas actividades operativas, el efectivo pudo haber variado porque cobré ventas, hice ventas de contado y además cobré ventas que había hecho el ejercicio anterior que las cobré este año. ¿Me siguen? Lo mismo los pagos. Lo mismo los pagos. Tengo que tomar el costo, transformarlo en compras, y las compras tengo que transformar en compras pagadas. A ver qué tengo acá. Bien. Es decir, que con que ustedes sepan esto, simplemente a mí me sirve.
que este estado tiene dos partes. En el primero muestro cómo varió el efectivo entre el inicio y el cierre. ¿Qué digo? Al inicio tenía tanto efectivo, al cierre tengo tanto. ¿Tengo más o tengo menos? Y en la segunda, ¿cómo cambió? ¿Por qué cambió? ¿Por qué hubo ese más o menos? Y se clasifica en tres partes esas causas de la variación. Actividades operativas, que son las relacionadas con los cobros y pagos relacionados con la actividad principal. Actividades de inversión, en qué invierte esa empresa. Y actividades de financiación, que son préstamos e intereses cobrados o intereses pagados. ¿Está claro? Con que ustedes me sepan decir esto, si es que yo se lo tomo, a mí me sirve. Porque ustedes van a tener toda una materia que es exposición, que yo digo que creo que es contra 3, donde van a ver largamente este estado. Bien. ¿Alguna pregunta? Terminamos con los... perdón. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El estado, si ya igual tengo nada de datos para hacer este estado, el F, acá está. Fíjense que lo único que tengo es que teníamos al cierre caja y banco por 3.900 pesos. Fíjense que en el estado de situación patrimonial, caja y banco 3.900 pesos. Es el único dato que tengo, que al cierre del ejercicio tenía 3.900 pesos. Como no sé cuánto tenía al inicio, no puedo sacar si aumentó o cuál fue el aumento o la disminución. Y ese aumento y disminución, está la primera parte, saldo del efectivo al inicio y saldo efectivo al cierre, y la segunda parte es causa de la variación. Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. Entonces, si acá me daba que yo acá tenía al inicio 2.000 y al cierre 3.900, acá va a ser 1.900. Bueno, acá tengo que explicar y acá tengo que llegar a 1.900. Esto que está acá y esto que está acá deben ser iguales, porque esta parte explica la variación que hubo acá arriba. Si acá aumentó, llego a la conclusión que aumentó en 1.900 pesos el efectivo, acá tengo que poner en estos tres renglones los distintos cambios de efectivo que hubo para llegar acá, que el efectivo, explicar el aumento efectivo de 1.900 pesos. Este es bueno, esto lo van a tener, pues se lo voy a compartir. Este es el estado de flujo efectivo al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo al ejemplo que teníamos, que el único dato que tengo es este, no tenemos otro dato. Bien, para ir terminando... un punto 9.6 es la relación y vinculación entre los estados contables. Vamos a verlo directamente en el Excel. Le voy a mostrar cómo se vinculan fundamentalmente los tres estados contables. Tienen un punto en común en el cual se vinculan los tres estados contables. Ese punto en común de vinculación de los tres estados contables es el resultado del ejercicio. La cuenta resultado del ejercicio está implícitamente mostrada en el patrimonio, en el estado de situación patrimonial. Dentro del patrimonio neto están los 67.300 pesos del resultado del ejercicio. Ustedes recuerdan que acá en la hoja de trabajo llegamos a que el resultado del ejercicio era 67.300 pesos, y si ustedes ven acá, el patrimonio neto está conformado por el capital, los resultados no asignados y el resultado del ejercicio. Es decir que dentro del estado de situación patrimonial, el resultado del ejercicio está implícitamente mostrado, no en forma explícita, no lo veo acá, implícitamente mostrado o contenido dentro del patrimonio neto. En el estado de resultados está explícitamente mostrado porque es el resultado final de este estado, el resultado del ejercicio. Y en el estado de evolución del patrimonio neto está explícitamente mostrado porque se muestra acá sumando o restando a los resultados no asignados.
Es decir, que el resultado del ejercicio es el punto en común que tienen los 3 estados contables más importantes que tenemos en la contabilidad. Y es un poco lo que seguramente le digo acá. Los estados contables tienen un concepto o una cuenta que lo vincula, es el resultado del ejercicio. Y acá lo que le dije recién, se muestra en el estado de situación patrimonial, se expone de manera implícita en el patrimonio neto, en el estado de resultado es el último renglón, y en el estado de evolución del patrimonio neto es una de las causas de la variación del patrimonio neto que se muestra en forma explícita. Bien. Chicos, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una duda referenciada a los que vamos al segundo recuperatorio. Digo. Entra nada más lo que rendimos en este segundo parcial, ¿no? Es los mismos temas. No Bien. entra hoja de trabajo y no entra estado contable. Bien. Y en caso de Creo que aprobar hoja de trabajo tampoco, porque no entró en el primero. Sí. Claro, en el primero no entró, en el segundo yo. Y en caso de aprobarlo, el recuperatorio, esta última unidad, la unidad 8 y la unidad 9, ¿entrarían, no sé, en algún coloquio o algo? ¿O No, queda ahí? ¿vos podés ir al coloquio? No, yo rindo recuperatorio. Está bien, pero ¿cuánto te sacaste ahora? ¿Sacaste un 2? Ahora, un 2, sí. ¿Y en el primer parcial? Un 9. Por eso, si vos te sacás un 7, vas a coloquio, o un 6. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, sí, en el segundo coloquio, que después tenemos que establecer una fecha, creo que habíamos hablado del martes 13. Yo después voy a hablar con ustedes a ver si usted en lugar del martes 13 puede ser el jueves 15, para mí mejor, porque tengo un compromiso el martes 13, si no lo cancelo, no tengo problema. Pues creo que el recuperatorio es el 10, ¿no? ¿Cuándo es el recuperatorio? Sí, es el 10. Bien, es el 10. En la semana siguiente le voy a tomar coloquio a los que pasen a coloquio en esa segunda instancia. Y los temas son exactamente los mismos. Es decir, Bueno. Hoja de trabajo más exposición. Buenísimo, gracias. Chicos, esta es la última clase. Yo empecé a dar clase en el 84 y bueno, esta pandemia hace que termine por primera vez unas clases sin conocerlos. A mí lo que más me gusta es conocerlos. Lo del año pasado llegué a conocerlos, los tuve 15 días, un mes, y ahora este año no los puedo conocer personalmente. Y soy muy de tener los afectos, me hago, no sé si amigo, no corresponde que sea amigo de ustedes, pero sí tenemos una linda relación cuando estamos en clase. Muchos chicos y chicas terminan los años o empiezan a terminar la clase y me dan un beso cuando se van, porque tenemos una linda relación. Esto yo